preguntas? Voy aquí con Caballero. Son dos preguntas. Primero, una gran intriga que tengo yo. ¿Qué diferencia hay entre neoliberal y liberal? Y la segunda, ¿qué importancia le da usted a la seguridad jurídica para la inversión y el crecimiento de la economía? ¿Y qué seguridad jurídica da hoy la Argentina? Básicamente al señor. En primer lugar, lo de neoliberal, liberal, nada, a ver, desde mi punto de vista, el concepto de liberal, que es el que utiliza Agustín cuando habla, es una cuestión mucho más amplia, y él la aborda desde un punto de vista mucho más amplio. Yo cuando me refiero al neoliberal, me refiero a lo estrictamente económico, me refiero a la escuela de pensamiento. No se puede decidir una ideología por materia. O soy liberal o dejar de ser liberal. Pero no puede ser liberal en lo político y neoliberal en lo económico. Quiero la diferencia que vos planteás. Por eso, yo considero que lo liberal es un concepto mucho más amplio que es de lo que plantea Agustín. El neoliberalismo, como yo lo planteo, tiene que ver con una escuela económica que viene de la doctrina neoclásica, ortodoxa, que tiene una serie de principios que chocan con otros que uno no comparte, simplemente. Lo cual no quiere decir que implementar ese tipo de políticas vaya contra la libertad, si vamos al concepto de liberal. Yo no estoy hablando de ir contra ninguna libertad, y acá puedo tomar un ejemplo, y ahora lo hablamos si quieren, que él puso del cepo cambiar, el mal llamado cepo cambiar. El neoliberalismo para mí es un eufemismo que se utiliza para refutar. No entremos en un diálogo tampoco, es la pregunta y la respuesta, porque si no quedan todos. La segunda pregunta tenía que ver con la seguridad jurídica. Con la seguridad jurídica, algo expuse mientras hablaba. A ver, todos estamos de acuerdo que reglas de juego claras son necesarias en todos los ámbitos de la vida. Bueno, estoy contestando. Todos creemos que estamos convencidos que reglas de juego claras son importantes. Ahora, lo expliqué durante la exposición. Si uno va a caer en la idea de que esa seguridad jurídica o ese clima de negocios o esa situación necesaria para que sea atractiva la inversión en una economía va a depender de las reglas de juego que fijen ciertos sectores del exterior para que se alcance esa pretendida situación de seguridad jurídica o de clima de negocios, entonces no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo con las reglas que desde afuera quieren condicionar. Que haya reglas de juego claras, que no se cambien todos los días, obviamente que sí, todos estamos de acuerdo con eso, todos somos conscientes que si yo en la economía o en cualquier lado te digo esto es así, en un partido de fútbol, te digo esta es la regla, después te la cambio, te digo esto es así, esto no es así, obviamente que no funciona ni nada. Ahora, si ese clima de negocio, si esa seguridad jurídica para alcanzarse tiene que responder a los parámetros que me fijan ciertos sectores desde el exterior para que esa seguridad jurídica que ellos consideran que es, por eso yo hablaba de los indicadores, como es que hablábamos al principio, de seguridad institucional, de calidad institucional. Si los parámetros que hay que seguir para alcanzar ciertos indicadores son los que imponen ciertos sectores con una intencionalidad específica, con un interés específico, bueno, entonces no estoy de acuerdo, porque es una línea delgada. Hace poco hubo un debate fuerte, discúlpame, porque el ministro de Economía en el Congreso, en una exposición, dijo la seguridad jurídica no me importa, qué sé yo, y lo hizo refiriéndose a esta idea de la seguridad jurídica que yo pongo, no a la idea de cambio la regla de juego todas las mañanas y no me importa, porque si era eso no estarían sus caballos. Tenemos otra pregunta acá, por favor, porque si no termina siendo un diálogo entre dos personas. Sí, igual si quiere el señor terminar, no hay problema. Bueno, una pregunta para Dáteris, y también, bueno, como dijo Echevarne, también felicitarlo, porque la verdad venir acá a aceptar un debate, hasta cierto punto viene a jugar de visitante, con lo cual para mí es extremadamente válido, y bueno, le extiendo la felicitación de Echevarne. Hago una pregunta, digamos, específica, si me permiten, no quiero ser muy extenso, pero hacer un pequeñísimo comentario. Creo que este es un debate que, o sea, sin ser peyorativo, creo que es extremadamente válido, pero atrasa 40 años. O sea, la verdad que el mundo hoy por hoy, en pleno siglo XXI, en la era de la información, en la era del iPhone, hablar de, digamos, de industrialización o si, digamos, el Estado es el creador de riqueza o el mercado, es un debate, digamos, obsoleto. Desde la caída del muro de Berlín, digamos, incluso hasta
todos los comunistas que se han reciclado en la democracia o en el progresismo aceptan el rol del mercado como creador de riqueza, y estoy de acuerdo, siendo liberal, que hay un rol para el Estado, si se quiere, redistribuidor, o teniendo en cuenta los que realmente están en una situación muy desfavorecida. Pero creo que no podemos discutir en pleno siglo XXI, quién es el que crea riqueza. Haciendo este comentario, mi pregunta concreta para Dateris, que habló de planificación estatal, que habló de que el Estado es el que tiene que poner los lineamientos, o que pareciera que sabe crear riqueza mejor que el mercado. Mi pregunta concreta es la siguiente. Yo tengo una empresa, todos mis insumos dependo de acá, o sea, de programadores, diseñadores, incluso gran cantidad de insumos los compro acá, pero necesito un insumo que lo necesito traer del exterior, porque hay 3 empresas en el mundo que lo producen, 2 en Estados Unidos y 1 en Europa. Y hace un mes y medio que tengo, un envío varado en la aduana, hace un mes y medio me están bicicleteando, y lo necesito para producir. Con lo cual tengo básicamente mi producción parada. Todos mis ahorros fueron a armar esta empresa y también dependo de eso para vivir. Mi pregunta hacia vos, que sos, como planificador estatal, ¿yo qué hago en el mientras tanto? Porque yo no puedo producir por una cuestión de restricción a la importación que me está limitando la producción, no sé qué hacer. Le digo a mis clientes, esperen un mes y medio, dejo de producir, ¿qué hago? Bueno, a ver, la primera cuestión, apuntabas al debate y si atrás o no atrás. A mí me parece que a partir de la crisis del año 2008 se había, después de muchos años, de lo que por ejemplo en Estados Unidos se iba a llamar la etapa de la gran moderación, y se había instalado la idea de que ciertas escuelas de pensamiento en lo económico habían triunfado, y que entonces ese debate que estamos planteando estaba terminado y que no tenía sentido. Y me parece que después de la última crisis, la explosión de la burbuja y todo lo que pasó después, este debate vuelve a escena. Lo que ocurrió con la desregulación total de los mercados financieros, siguiendo estas ideas neoliberales, liberales, llamémosla como sea, la desregulación absoluta de los mercados financieros es una de las causas principales de la crisis. Entonces vuelve el debate, pero no es un debate polarizado como lo planteás en términos de pensamiento soviético, marxista o liberal. Me parece que acá estamos en un punto, y creo que con Agustina vamos a coincidir si nos sentamos a hablar un rato más largo, entre que el rol del Estado y el rol del mercado, quizá uno le adjudica más peso a uno que a otro, pero cómo tienen que actuar en conjunto. Acá no estamos hablando de una economía, yo no estoy planteando una economía de planificación centralizada con un politburó de 7 tipos decidiendo qué se produce, cómo, cuándo y para quién y todo eso. Pero si eso es lo que están haciendo. No. Bueno, espera, ahora vamos. Y después digo, en cuanto a tu caso puntual, yo te contesto desde lo macroeconómico. Yo entiendo tu situación puntual, entiendo que requiere una atención especial, etc. Desde el punto de vista macroeconómico, Argentina tiene esta cuestión, que te digo, estructural, que se repite a lo largo de la historia, que es la de la restricción externa, que en algún momento hay que terminar de alejar definitivamente. Para alejar definitivamente hay que avanzar en un proceso de industrialización, y cuando hablo de industrialización no es pensando en la revolución industrial inglesa. La industrialización hoy tiene que ver con los artículos que hoy son industria, con la informática y con todo tipo. No, por eso, bueno, entonces, a eso me refiero. Eso hoy es industria. Ahora, este tema de las restricciones a las importaciones, etcétera, atiende un fenómeno macroeconómico, ¿sí? Lo cual no quiere decir que vos tengas razón y que entiendo tu postura particular en lo micro. Atiende una cuestión macroeconómico que tiene que ver con la restricción externa. Vos pensalo como hacedor, no digamos planificador, hacedor de política económica. Vos enfrentás una situación donde empezás a tener un estrangulamiento externo por una demanda de importaciones fuerte en un proceso industrializador que no se acompaña con la misma dinámica del lado exportador. Se te cierra la brecha, te escasean las divisas. Frente a esa situación tenés ataques especulativos, caída de reservas, corridas contra el tipo de cambio, etc. ¿Cómo hacés para administrar esa situación? Una sería, permito que eso ocurra momentáneamente, recurro a los mercados de capitales, entonces financio mi déficit externo comercial con superávit de balanza de pago, con superávit de cuenta capital, digamos, o sea, emito deuda en el exterior y financio momentáneamente esa cuestión, mientras destino ese endeudamiento en avanzar en términos de industrialización, infraestructura, etc. Por ejemplo, sería una alternativa. Argentina hoy tiene otro problema. Tiene el mercado de capitales, quiera o no quiera, que esa es otra discusión, cerrado virtualmente, porque no puedes acceder al mercado de capitales. ¿Quién lo cerró? Perdón. Disculpame. El excesivo endeudamiento de la década del 90 y posterior default. Sí.
Perdón, mantengamos el disculpame, orden. ya cierro con esto, pero hoy tenés un hecho puntual que no depende de seguridad, inseguridad y no sé qué, depende de el grupo este de los famosos holdouts que está litigando contra Argentina y Estados Unidos y te pone una espada de Damocles sobre eso y no te permite acceder a los mercados. Bueno, esa es una situación puntual. Entonces, digo, desde lo macro, la visión de uno haciendo política económica en un momento es esta macro que te describo y las dinámicas del comercio exterior y cómo financiarlo y cómo hacer para evitar un mal menor. Si vos no tenés posibilidad de financiarlo recurriendo a los mercados de capitales, ¿qué hago? No hago nada y que el tipo de cambio salte, que tenga, como explicaba él, un efecto nocivo sobre los sectores más postergados. Vamos a pasar a la... No, ¿qué hago? Tengo que administrar el comercio. Cuando vos administrás el comercio, empiezan a aparecer problemas puntuales como puede ser el tuyo que hay que atender. Pero yo digo, desde la lógica macro lo que ocurre es eso. Agustín, la pregunta está respondida. Vamos a pasar a otra pregunta. Pero perdón, ¿no me podés autopreguntar? ¿Me puedo autopreguntar? ¿Me puedo autopreguntar? Bueno, vamos, dale, de ahí. ¿Qué opinás? Hoy me han convertido en un tipo ultra flexible hoy. Dale. No, porque quiero hacer un comentario con respecto a todo esto. Pero sí, pero hagamos este comentario breve. Pero con respecto a la misma pregunta, como si me hicieran la misma pregunta. Queda mucha gente insatisfecha. ¿Los sectores me preguntan algo? No, quiero comentar lo siguiente. Un problema importante es el de la planificación. Y el problema de la planificación es que es imposible. ¿Y por qué es imposible? Y esto es lo que demostró Hayek y que lo puso en su discurso. Te recomiendo que leas en la conferencia cuando recibe el premio Nobel. Él demostró la imposibilidad y el libro, La fatal arrogancia. Porque cuando lees La fatal arrogancia, que es el libro que habla sobre este tema, él demuestra la complejidad que tiene la economía. Entonces yo te escucho hablar y digo, pobres, porque pretenden hacer algo que es totalmente imposible, administrar el comercio, esto y lo otro. Por ejemplo, el señor Costa está ahora reemplazando a Moreno y tiene una computadora y en Excel quiere poner todos los datos de la economía metidos ahí, ¿no? Entonces está llamando a un montón de amigos míos y seguramente a tu empresa y demás para que le expliquen cómo funciona su negocio. Y él lo mete todo en la computadora de Excel. Ahora, hay varios problemas. Cuando vos vas a hablar con Costa, ¿le decís realmente lo que él quiere escuchar o lo que vos querés que él escuche? Lo que vos querés que él escuche, con lo cual nunca va a tener los datos precisos. Si vos tenés algo específico, no lo vas a tratar de aumentar los costos y demás, pues sabés que te controlan los precios. Te controlan los precios. Cuando te controlan los precios, alteran el sistema de señales de la economía. Al alterar el sistema de señales de la economía, alteran las decisiones de inversión, de consumo, todas las decisiones. Por eso es que se destruyó el sistema energético. Porque cuando te congelan las tarifas mientras hay inflación, para poner un caso para explicar por qué no funciona la planificación, estos son los grandes planificadores, los grandes genios de la planificación. Se meten a controlar la energía, te bajan los precios. O la carne, te bajan los precios. ¿Y qué pasa? Obviamente la señal de invertir más se reduce, invertir menos. O mejor dicho, invertir lo mismo pero en otro país. Y entonces la carne se produce en Paraguay, se produce en Uruguay, la energía se produce en Bolivia y nosotros pasamos a exportar menos carne que Paraguay, tenemos problemas. Y hay un problema fenomenal que no se dan cuenta, que saben cuáles son los precios, y con esto termino, cuáles son los precios que más suben. Los precios que están controlados. A largo plazo, obviamente, son los que más suben. ¿Qué es lo que va a pasar con la energía? Va a subir mucho más que lo que hubiera subido en un mercado libre. Lo que pasa con la carne, como tenés un stock ganadero mucho más chico, los precios terminan subiendo mucho más altos. Hay estudios hechos de cómo los precios controlados, a largo plazo, son los que más suben, siempre. Bueno, tengo una lista de interesados en preguntar, así que les voy a apelar a la brevedad de todos nuevamente. Recién comentaba usted que el tema del neoliberalismo lo asociaba con la década del 90. ¿Puede ser neoliberal en lo económico un gobierno que fija el dólar durante 7 años 1 a 1? Sí, lo fue. Desde mi punto de vista lo fue, porque el resto de las medidas de política económica que implementó, eso fue un ancla específica que adoptaron para enfrentar la hiperinflación de fines de los 80. Pero con esa regla puesta, la economía funcionó con una lógica neoliberal. Hasta que se cayó, ¿sí? Como ahora. No, pero porque hoy tenemos un esquema de tipo de cambio flexible.
enfrentamos una situación, de nuevo, preocupante, que es la de la restricción externa. Por eso cuando recién Agustín habla de los precios y de los precios como señales en la economía del libre mercado, bárbaro. Ahora digo, frente a una situación puntual, ¿no? Por ejemplo, esta de la restricción externa que enfrentás una realidad de la economía argentina en un momento. Vos ves mal controlar las importaciones, tenés vedado el acceso a los mercados de capitales. ¿Qué haces? ¿Qué medida política hagas? ¿Dejás que el mercado ajuste? Si dejás que el mercado ajuste, hubieses tenido un salto devaluatorio enorme, que es el que vos mismo recién explicabas, que hubiera tenido un efecto nocivo sobre pobreza y sectores vulnerables. Entonces, no es tan sencillo la administración de estas cosas con la realidad que uno tiene como país, con nuestra estructura económica, porque pensada desde los pensadores que vos citás, desde otra estructura económica, mirada desde el norte o de otro lugar, puede tener una lógica más cercana a la realidad. En Argentina no la tiene, porque la estructura es otra. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Yo quiero que me pregunten eso a mí. Perdón. Debo felicitar a los dos oradores y debo felicitar a todos nosotros porque estamos en el ejercicio de una democracia. Ahora la pregunta concreta. Por favor, muy concreta, le voy a hacer la pregunta a ambos y quisiera que me la contesten de la misma forma concreta. Yo trabajé 40 años en este país, que es mi país, donde nací, hice el servicio militar, pago mis impuestos, eduqué a mis hijos, me eduqué a través de la educación pública y después de 40 años, en esta década de bonanza, me pagan 2.730 pesos. Por favor, de a uno, explíquenme, pero sin doctrinas económicas, concretamente, así con la misma facilidad que yo se lo pregunto a ustedes. ¿Quién se queda con la diferencia? Mi diferencia. Y que lamentablemente fue un proceso largo de la historia. O sea, me parece a mí, desde mi punto de vista, que el tema de jubilación estos últimos años se hizo como nunca. Hace un rato explicaba que la cobertura previsional es la más alta de Latinoamérica. Se incluyó dentro de lo que es el régimen jubilatorio un montón de personas que estaban por fuera y se hace el esfuerzo más grande que se puede hacer. Ahora, cuando uno hoy tiene el gasto público, obviamente que no es justo, obviamente que responde a situaciones que ocurrieron en Argentina a lo largo del paso del tiempo. Existieron las AFJP, fueron mal administradas, llevaron adelante negociados espurios dentro del sistema de FJP, se recuperaron. Obviamente que la idea es apuntar a que la economía crezca lo máximo posible y que un jubilado en vez de 2.700 pesos esté cobrando el doble de jubilación mínima. Pero bueno, las restricciones que hoy se tienen son esas. Yo creo que los avances se hacen en términos de la realidad efectiva cotidiana, que los juicios se están cobrando, que la cobertura previsional es altísima y que los aumentos con estas dos revisiones, ¿sí? Se ríen porque dije realidad efectiva, y que hay dos revisiones anuales de la inflación. Pero no es hoy quien se queda, ocurrió a lo largo de un montón de años ese problema, por eso hoy no pueden estar cobrando el doble de eso. A eso me refiero. ¿Puedo responder yo? Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que la jubilación estatal fue y será siempre y en todos los países una enorme estafa. Una enorme estafa. Una enorme estafa que la inventó Bismarck en Alemania. Bismarck tenía 61 años cuando inventó esto en el siglo XIX. Y él vio con sus actuarios que la gente se moría en Alemania a los 47 años. Fin del siglo XIX, ¿no? Entonces él dijo, ¿qué voy a hacer? Les voy a cobrar un aporte anual durante 20 años o 27 años en ese momento, para darle, o 30 años, para dar una jubilación a los que lleguen a los 60 años. Dijo, yo tengo 60 años, puedo trabajar bien, usted también puede trabajar a los 60 años, por lo tanto, ¿qué hizo? Se quedó con la plata de la gente. Entonces, una vez que se quedan con la plata de la gente, la usan en otras cosas a cambio de que la gente le agradezca. Entonces vienen con tu plata y te ofrecen planes sociales, te ofrecen subsidios a las tarifas de energía y de transporte y demás. Este proceso de robo de las jubilaciones es un proceso bien diseñado, estratégicamente diseñado para estafar a la gente. Y esa estafa se exacerbó fenomenalmente en Argentina, porque meten la mano en la lata a bocha en todos los periodos, y en eso te doy un punto, no es solo el kirchnerismo el que robó, sino que robaron muchos de los anteriores también. El sistema de FJP privado también. El sistema de FJP privado fue el que menos robó, porque de hecho, cuando te dieron y ese es el problema de no creer en la libertad.
Cuando a vos te dieron la opción, nos la dieron a todos, ¿no? ¿Vos qué querés? El sistema, primero tenías la opción entre AFJPs estatales y privadas, porque estaba la FJP Nación, que era estatal. O sea, era el sistema de capitalización versus el de reparto. Y dentro del sistema de capitalización, la que vos querías, estatal o privada, vos elegías. O sea que la libertad es elegir, que vos puedas elegir. Nos preguntaron, en el 2007 creo que fue, a principios del 2008, ¿ustedes qué prefieren? ¿Les damos la posibilidad de volver al sistema de reparto? Nadie volvió. ¿Le damos la posibilidad de ir al sistema de AFJP estatal? Nadie quiso. Por lo menos lo poquitito que tengo que me lo maneja un privado, con todas las restricciones, porque después venía Cavallo, que vos decís que es neoliberal, será neo, pero liberal no sé. Pero Cavallo venía y te decía que estaban obligados a invertir en los bonos públicos que después te hacían default. O sea, te obligaban a una cantidad de cosas fenomenales. Es decir, hay un problema del sistema jubilatorio, es mundial, por eso está quebrada Europa, porque es la forma de crear el Estado benefactor. Te robo a los jubilados, a los futuros jubilados, y después te regalo diciendo que te estoy dando plata, como si el Estado fuese una especie de divinidad que logra sacar cosas de la nada. No es de la nada, en gran medida es de tu jubilación. Tengo una pregunta acá y después vamos a la última allá adelante. 40 años. Seguimos con las preguntas acá. Bueno, una pregunta para Agustín Echevarne es, para mí sin duda, el capitalismo produce más riqueza que el socialismo. Ahora, ¿cómo en una sociedad de consumo se cuida el ambiente? Esa es la pregunta para Agustín Echevarne, porque ahí hay una enorme tensión. Y una pregunta para Agustín Datelis, que es, ¿cómo armonizás la idea que nos presentaste, una década que crecía, que había distribución, con la ruptura de valor de la cadena de la carne, de la leche, del trigo, de la energía, y además que hayan falseado el índice de inflación? ¿Sobre el medio ambiente? Con respecto al medio ambiente, hay un enorme debate. Yo lo dividiría en dos temas. Uno es el medio ambiente de la ciudad, donde claramente tiene que haber regulaciones, ¿sí? Yo no digo regulación cero. Por ejemplo, la basura es claramente el riachuelo, la forma en que deterioramos el medio ambiente es fenomenal, que tiene que ver con la seguridad jurídica. Después alguien pregúnteme de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la basura en la ciudad de Buenos Aires es porque permiten revolverlos a los cirugeos, que antes está prohibido y ahora está permitido el cirujeo, es decir, revolver la basura y tirarla por ahí. Eso que estaba totalmente prohibido, está prohibido en todas las ciudades civilizadas del planeta, sean de derecha, de izquierda, de lo que sea. Si es civilizado, está prohibido revolver la basura. El riachuelo, tirar los residuos allí, todas esas cosas hay que regularlas. Si una empresa está tirando un veneno en un río o los residuos tóxicos, etc. Muy diferente es el tema del cambio climático, donde allí el tema del cambio climático, yo primero disputo si es causa del hombre o no. A mí me genera dudas, pero aunque fuera causa del hombre, el sistema de la libertad lo que produce es una enorme capacidad de adaptación y es muchísimo, pero muchísimo más barato adaptarte a 2 grados de temperatura dentro de 100 años libremente, sin hacer nada, que hacer lo que se está haciendo hoy, que es condenar a los pobres a la pobreza. O sea, que la reducción de la pobreza, que viene cayendo fuertemente en todo el mundo, sea más lento de lo normal. Por ejemplo, que Estados Unidos utilice 10% de la tierra para quemar alimentos, quemar trigo, quemar maíz, eso es lo que provocó la duplicación del precio de los alimentos en el mundo. Y por lo tanto, la caída del hambre fue más lenta en esta última década que en las 3 décadas anteriores, por ejemplo. Bueno, te respondo. Primero una pequeña aclaración antes hablaste del tema de jubilaciones. En algún momento podríamos tener un debate extenso sobre eso, pero tiene que ver con una cuestión más cultural y filosófica de lo que hablábamos al principio, y el sesgo individualista del modelo de jubilaciones por capitalización, previsional por capitalización, y el sesgo más solidario que tiene un sistema de reparto. Si bien es cierto algunas de las cosas que dice que son
difíciles de sostener a lo largo del tiempo, que están atados a dinámicas económicas, que hoy en Europa, por ejemplo, genera un problema grande y que acá tenemos la realidad de que tenemos. Me parece a mí que la clave es esa, tiene que ver con un tema más filosófico de fondo, más allá de que en Argentina, por cuestiones propias nuestras, ambos modelos fracasaron, porque cuando se rescata el sistema de FJP estaba quebrado. No, el liberal no fracasó, funcionaba fenómeno. ¿Cuál? El sistema de jubilación libre. ¿Cuál de jubilación libre? El de capitalización por el jubilación libre. No, en Argentina el sistema de capitalización estaba quebrado. No, en Argentina fue mal administrado. El problema no es la capitalización o el reparto. Bueno, porque el reparto, aún si hicieras reparto, tendrías que contabilizar toda la plata que la gente aportó y repartirla. Es muchísima plata. El problema es que se roban la plata. Pero más allá de ese tema, la jubilación antes de la jubilación pública era la jubilación privada. ¿Y cómo era la jubilación privada? Muy simple. La gente ahorraba en su casa, iba construyendo su casa. Cuando terminaba de construir su casa, lo ayudaba al hijo, y después al otro hijo y al otro hijo. Cuando se moría uno de los dos personas, el padre o la madre, iba a vivir uno de los dos con el hijo y rentaba su casa. Y a los hijos le quedaban las casas. Ahora te roban las 14 casas. Bueno, da para el debate más extenso de la idea que hay de fondo de eso de las jubilaciones. Pero te respondo lo tuyo, así no nos alargamos más. Primero, las políticas relacionadas con sectores específicos como la carne, la leche y alguna otra, el trigo que citaba, tiene que ver, en algunos casos ha habido errores puntuales, indudablemente, cuando uno hace política económica, ese tipo de errores a veces ocurren, pero tiene que ver con una situación internacional que hubo el último tiempo y cierta intención de protección del mercado interno, en cuanto a precios, en cuanto a abastecimiento, en cuanto a demanda, etc. Tiene que ver con eso. Después, puntualmente, podemos discutir en cada uno de esos mercados si tal política fue un error o no, pero responde a una situación de evolución de precios internacionales, evitar traslado de precios internacionales a precios domésticos y generar una fuente adicional de la inflación con eso, proteger ciertos sectores, garantizar oferta interna, etcétera, etcétera. Con respecto al índice de precios, ¿qué te puedo decir? Celebremos que tenemos un índice nuevo que tiene consenso y ya está. Y me parece que hoy el debate en Argentina tiene que estar puesto en la inflación que hay. Digo, no voy a defender nada, yo no tengo nada que ver con el índice de precios, nada. Celebremos que hoy tenemos un índice y empecemos a pensar y a debatir, que ese sería un debate interesante con Agustín, por ejemplo, la inflación que hoy hay en Argentina, cuáles son las causas que explican que hoy haya inflación en Argentina y que en los últimos años haya aparecido, cuáles son las causas que hoy explican la dinámica inflacionaria y cómo se puede abordar para intentar frenarla sin caer en una caída abrupta de la actividad económica y haciéndola gradualmente retroceder. Ese es el gran desafío que hoy tenemos y a lo que hay que apuntar. Hoy tenemos un índice, el nuevo índice que se publicó, Nacional Urbano, que mide el INDEC, que tiene consenso, por más que haya alguna discusión, hoy justo hablábamos, si 0.2, 0.3 más, menos, no importa, me parece que a partir de que si en el rubro alimentos se miden precios cuidados o se miden otros precios, hoy el índice tiene una aceptación bastante amplia. Hoy lo que ese índice está evidenciando que tenemos una tasa de inflación alta, porque tomemos ese índice oficial y hoy tenemos 11,9% acumulado en el primer cuatrimestre, es una inflación alta. Entonces me parece que el debate, más que en la medición, en el INDEC, etcétera, tiene que ver con trabajar sobre esas causas, y ahí seguro vamos a disentir en algunos puntos e intercambiar, pero ahí es donde a mí me parece que el debate aporta. Por eso digo, siempre estoy amplio, abierto a los debates y al intercambio de ideas a partir de lo económico. Más allá de estas concepciones filosóficas que debatimos con Agustín, del liberalismo y de historia, etc., me parece que también el debate económico en lo práctico, en lo cotidiano, es interesante, está bueno, y yo estoy abierto al debate porque me parece que muchas cuestiones pueden aportar y pueden sumar y podemos llegar a algo interesante mezclando cosas de las dos ideas. El gran desafío que es ese, el gran desafío que tenemos es reducir la tasa de inflación a la vez de no enfriar la economía para no perder empleos. Quizá la diferencia es que yo hoy creo que con alguna medida se va por un camino mejor de lo que Agustín cree. Pero hay en ese debate donde me parece que puede... Vamos a pasar ahora sí a las dos últimas preguntas. Esta pregunta con el caballero acá, pido brevedad en la pregunta y en la respuesta. Sé que muchos quedan inconformes por no poder preguntar, pero como se ha dicho muchas veces, el tiempo es tirano y vamos a tener que acotarnos. Reservo la última pregunta para un caballero que nos acompaña y aclaro desde ya que es un privilegio del tango, por lo cual le voy a dejar la última pregunta a él. Sí, yo hago mía las palabras del Señor felicitándolos y agradeciéndoles por esta voluntad de venir a debatir.
pero creo que no nos tenemos que conformarnos con tan poco. Debatir por sí solo puede ser un ejercicio fútil y una pérdida de tiempo. Yo quiero llamar la atención sobre algunas cosas que me llamaron la atención a mí en este debate. Se está dejando de lado el conocimiento científico. Hay más de 200 años de conocimiento científico en el área de economía. Y hoy en día la inmensa mayoría de las escuelas de economía más respetadas del mundo ya no discuten estos temas. Estos temas no los discuten ni siquiera los estudiantes de college, ni siquiera los estudiantes de high school. Yo me fui a estudiar economía en el año 78 y yo creía en la heterodoxia. ¿Qué era la heterodoxia para mí? El negar el conocimiento científico. Porque yo no había tenido la oportunidad en la Argentina de estudiar teoría económica positiva. La economía se enseñaba como si fuera una clase de periodismo. Yo quiero llamar la atención, con todo respeto, Agustín, de la izquierda para mí, que pienses lo que me dijo un profesor en el año 78, un fenómeno economista que después fue premio Nobel. Me dice: Joaquín, si vos crees que un país, ordenándole al Banco Central que falsifique dinero para financiar el gasto público, o aumentando los impuestos y gastando más en manos del Estado, se puede generar riqueza, en el mundo solo serían pobres los países estúpidos. Pero quiero pasar otra cosa más. Yo trabajo en un periódico chino y te puedo asegurar que la inteligencia china está construyendo el sistema capitalista, como ellos lo dicen, más eficiente de la historia de la humanidad. Tercero, antes de ir a mi pregunta, si nosotros revisamos el mundo y empezamos por Asia, Asia en algún momento podríamos decir heterodoxia o negamiento del pensamiento científico en economía. Crecieron todos y sin los problemas que está teniendo la Argentina ahora. Si vamos a Europa Oriental, que fueron durante 40 años comunistas, el reino de la heterodoxia, en 1 o 2 años aprendieron que el capitalismo era la forma más eficiente de generar riqueza. Y si venimos a América Latina y bajamos de México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, con más o menos tonos, aún países que se declaran socialistas, gobiernos que se declaran socialistas, ya aprendieron y superaron el debate de ustedes dos. La pregunta es, ¿qué es lo que te permite estar tranquilo en un debate así, sabiendo que vos estás negando el conocimiento científico y confiándote en la intuición o en la simpatía que te puede inspirar una ideología? A ver, en primer lugar, yo tengo una visión sobre ese conocimiento científico muy crítica. Yo creo que ese conocimiento científico económico le hizo mucho daño a la economía y a la sociedad a lo largo del tiempo. Yo estoy formado en ese conocimiento científico. Yo cuando leyeron ahí mi currículum, yo estudié la licenciatura en Economía en la UBA, hice una maestría en Economía en una universidad privada como la Ditela, que es una universidad de excelencia en términos de posgrado, etc., con una formación desde esto que se llama científico económico muy fuerte. Y soy muy crítico de eso. Yo creo que hizo mucho daño esa visión, porque creo que es una construcción científica que demostró fallar sistemáticamente a lo largo del tiempo y que además es una construcción científica funcional a intereses particulares que fueron construyendo a lo largo del tiempo esa cuestión pretendidamente científica. Creo que hizo mucho mal. Y del otro lado, la postura que yo planteo no está basada en intuiciones. Hay un montón de otros modelos que se fueron desarrollando en el último tiempo en escuelas de pensamiento más bien heterodoxas, ¿sí? con diversos autores, porque es muy amplia la cantidad de autores que están del otro lado, porque justamente no es una corriente de pensamiento única, pero que desarrollaron sus propias ideas y sus propios modelos y sus propios razonamientos diferentes a eso, que ese mismo conocimiento científico hoy es el que sigue estudiando en el mundo, pero yo soy crítico de eso. Que hoy los chicos en el college o en las instancias preliminares no discutan esto, a mí me preocupa. Yo creo que no lo veo como algo que, entonces de ahí para arriba tenemos que superar y discutir desde eso para arriba. Para mí eso es todo materia de revisión. Y habiéndolo estudiado, no hablo de la ignorancia, yo me formé en eso y es todo materia de revisión. Y toda la visión heterodoxa que tuve después de la economía la tuve por voluntad propia. Me parece que hay una crítica absoluta a ese tipo de modelos, desde mi punto de vista. No sé si puedo hacer una... No.
No, estamos ya muy cortos de tiempo para terminar. Nos acompaña esta noche el doctor Armando Rivas y le voy a dejar a él la última pregunta. Pero no le dejo la última pregunta por la trayectoria de Rivas en el liberalismo ni por nada, sino porque tenemos una afinidad tanguera con Rivas. Por eso dije que era un privilegio del tango, a este cubano que siente el tango como realmente argentino y es uno de los nuestros. Bueno, muchas gracias. No, yo quiero pedir permiso no para hacer una pregunta, sino para dar dos datos. Uno, que Europa entre 1960 y 1970 tenía un gasto público promedio, los países más importantes de Europa, del 18 al 20%, y crecieron al 4,5-5% por año Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. Y quiero decir que lo lograron gracias a que los americanos le ganaron la guerra a los alemanes, porque si no seríamos nacidos comunistas. Pero en la década del 2000, a partir del 2007, sobre todo, si empezamos en el 2000, ya Europa empezó a tener un gasto público cercano al 50%, el de Francia está en el 57% del Producto Bruto. Crecieron como promedio en los 14 años un 1%, menos de un 1%, y entre el 2007 y el 2013, la mayor parte de ellos no creció nada, cero. Y yo tengo una impresión con respecto al crecimiento argentino, que digo que no es un crecimiento, que no es una tasa de crecimiento chino, sino de cuento chino. Porque los datos del Producto Bruto Nacional corriente no reconocen la tasa de inflación verdadera que ha habido. Y cuando uno no reconoce los precios, difícilmente reconoce las cantidades. Y además todo lo que se recuperó fue en gran medida porque la caída que logró Dualde de casi un 11% del Producto Bruto es difícil lograrlo en un país. Gracias. Una cosita para cerrar, primero me había olvidado que me había preguntado algo más que tenía que ver con la emisión de dinero y eso, bueno, tiene que ver con otra cuestión, pero digo, nadie cree que emitiendo dinero al extremo y financiando un gasto exponencialmente creciente, la emisión monetaria no genera ningún problema, sino que la idea tiene que ver con otra cuestión que viene de las escuelas de pensamiento ortodoxa, eso, que para mí están fundamentadas en ideas que tienen, en economías que tienen PBI potencial dado, y entonces que ahí tiene una lógica moderar el ciclo alrededor de la tendencia, y que en una economía como la nuestra hay que estimular el crecimiento lo máximo posible hasta tanto alcancemos una situación de bienestar más alta, y que en ese sentido entonces lo del Banco Central Independiente no lo comparto, por más que soy consciente de que la solución no es emitir pesos a lo loco, pero bueno, da para algo más profundo, pero me había olvidado porque era una pregunta más. Simplemente eso, yo tengo que estar a las 10 en otro lado, había avisado. Les quiero agradecer mucho a todos, primero la invitación, después haberme escuchado. Sé que, no sé si el 100% o el 99% no comparte la mayoría de las cosas que pienso, que digo, pero para mí el debate es útil, no creo que sea vacío, me parece que muchas de las cuestiones puntuales, a veces con Agustín o con algunos otros economistas que no comparto, yo soy de la idea de que hay que debatir, de que hay que hablar, porque después durante el día yo trabajo en temas de economía, de política económica y en pensar cosas, y me parece que los debates a veces dejan cosas que son interesantes, por eso al final del día, cuando hago todo lo que tengo que hacer, me presto a este tipo de cosas, ya sea acá, en un estudio de televisión, en una radio o en donde sea. Pero bueno, sabiendo que piensan distinto, les agradezco mucho haberme escuchado, les agradezco el respeto, porque a veces no me ocurre, a veces me cruzo con cosas hasta por la calle, medio desagradable, pero bueno, me parece que es interesante hacer este tipo de cosas. Gracias.
Bueno, yo quiero cerrar simplemente agradeciéndole a Agustín. Para mí es un placer debatir con él. Por supuesto que ustedes habrán quedado disconformes con una cantidad de temas que nos quedaron todavía para hablar, que uno lo podríamos estar debatiendo horas. Yo me quedé con muchas cosas para decir y estoy seguro que Agustín también. Pero nuevamente quiero agradecerles a todos y muy especialmente a Agustín. Es un ejercicio de honestidad intelectual. Uno no debate para vencer al otro, sino para mantener la pureza de las propias convicciones, la autenticidad de las propias convicciones. Y eso se logra permitiéndose ponerlas a prueba con las razones del otro y con las dudas propias. Creo que esta noche hemos visto un ejercicio de esa índole y estoy muy feliz por eso. Gracias.